¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos considerando un tema importantísimo por demás. Una persona ha estado insistentemente llamándome a diferentes horas y quiere discutir conmigo el tema de Juan 1:1 y de Cristo como Dios o como un Dios en el Nuevo Testamento. Y tuve varias conversaciones con esta persona, que no voy a mencionar su nombre, y voy a continuación a compartir con ustedes lo que le compartí a él y la evidencia que le presenté. En Juan 1:1, porque entonces yo le dije a él, mira, vamos a analizar Juan 1:1 en el contexto del pensamiento juanino. ¿Qué dice Juan sobre Jesús? ¿Ok? Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio existía el verbo. Juan 17:5 dice que Jesús en su oración pastoral oraba al Padre para que tuviese con él aquella misma gloria que tenía con él antes de que el mundo fuese. Entonces, en Juan 16:28 dice que Cristo vino del lado del Padre. Y usa la expresión griega para tu patros. O sea que Cristo en el principio, cuando todo dio comienzo, ya Él estaba allí. Ya Él existía. Es más, en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En otras palabras, el Padre no creó absolutamente nada sin la intervención del Hijo. Por eso en Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas y no de todas las otras cosas, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Como le decía yo a este amigo con el que estaba hablando, muy respetuosamente. Entonces, existía el verbo. O sea, en el principio ya el verbo existía, ya estaba allí. Porque el verbo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el verbo estaba con Dios. Entonces, Él es el alfa y omega, principio y fin, primero y último, según Juan en Apocalipsis. O sea que en el contexto juanino, Jesús es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Él es alfa y omega, principio y fin, primero y último. Títulos que se le aplican a Yahweh en Isaías capítulo 44 y versículo 6. Específicamente el primero y el postrero. El primero y el último, implicando eternidad absoluta. ¿Cómo es posible, como le decía yo a esta persona, que al primero y último, y primero y postrero, signifiquen eternidad con el Padre, pero no con el Hijo? Absurdo. Eso es ser selectivos en la interpretación de las Escrituras. Y me interesa la tercera cláusula, que es la cláusula con la que él estaba argumentando más. Y el verbo era Dios. En el texto griego dice, kai theos en hologos. Y Dios era el verbo. Esto en español no podemos traducirlo como lo leemos en griego, porque en griego, hologos, logos, tiene el artículo definido ho, el logos. Era, y entonces aquí la conjunción copulativa kai, que significa y Dios. Dios no tiene artículo. Por lo tanto, el sujeto de esta oración es hologos. El verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Es lo que significa realmente eso. Esta partícula Dios es un predicado nominativo. Es lo que se dice del verbo. El verbo era Dios. ¿Ok? No era divino, como dicen algunos que traducen theos por divino, porque esa traducción es totalmente incorrecta. Ahí no dice theos, dice theos, no dice theos. Si Juan hubiera querido decir el verbo es divino, hubiera estado theos. Pero dice theos, Dios. Hay una cita muy interesante que le compartí a este amigo también en esta conversación de las varias que tuvimos. Y entonces le cité, y lo tengo aquí anotado en mi Biblia, porque me pareció muy interesante esta cita. Lo tomé de la jw.org, que es el sitio de los testigos de Jehová, de la Watchtower, y ellos explicando en un artículo titulado ¿la palabra era Dios o un Dios? Entonces, dice lo siguiente: el Evangelio de Juan, del teólogo católico Francis T. Maloney, también nos da una opción que indica la cualidad divina de la palabra. Lo que Dios era, también lo era la palabra. Más claro no canta el gallo, como decimos aquí en Hispanoamérica. Lo que era Dios
Lo que era Dios, Joteos, lo era también el Logos, la palabra. Lo que era Dios, lo era también la palabra. En prostonteon. Tonteon, lo que era tonteon, era también el Logos. Según esta cita de la jw.org, cuando citan al teólogo católico Francis J. Moloney, para indicar la cualidad divina, porque ellos citan selectivamente, como siempre. Entonces dice para Moloney, mire qué interesante esta cita, la voy a leer otra vez, porque ellos enfatizan la primera parte, pero la segunda parte de la cita la ignoran totalmente. Dice, el teólogo católico Francis J. Moloney también da una opción que indica la cualidad divina de la palabra, y eso es lo que ellos quieren decir, que Él es divino. Y para ellos divinos son los ángeles, divino fue Moisés, divinos son los jueces de Israel, y para ellos divino es inferior a Dios. Es una divinidad diferente, son diferentes divinidades. Eso es lo que dice ahí. El resto de la cita dice, y esto lo enfatizan ellos, lo que Dios era, también lo era la palabra. Eso es lo que el teólogo católico Francis J. Moloney está diciendo. No solamente dice que es divino, sino que exactamente lo que era Dios, lo era también la palabra, el verbo, el logos. Más claro, ni el agua. Así que entonces, vamos a ver cómo Juan define esto en el resto de su libro. ¿Okay? En el resto de su evangelio. Vamos a ver cómo interpretamos esta palabra teos, Dios, en el resto del evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan sobre Jesús? En Juan capítulo 1 y versículo 18 dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es interesante que en el texto griego dice monogenes theos. Monogenes es una palabra interesante. En la Septuaginta, monogenes es la palabra que se traduce del hebreo yahid. Yahid significa único, uno solo, único. Así que entonces, único Dios podría traducirse esta expresión. Único en su clase, monogenes significa único en su clase. Así que puede significar único Dios, pero monogenes también se usa con relación en la Septuaginta a la hija de Jefté, a Isaac, hijo de Abraham. Se usa aquí en el libro de la Septuaginta, usa Yahid en el texto hebreo, y la Septuaginta usa monogenes, significando único hijo. Así que también podría decir el único hijo que es Dios, o el único Dios. Juan dice que Cristo es Dios. Y hay un versículo que me llama mucho la atención, pero mucho. Y esta persona ahí se quedó mudo, ahí no pudo decir nada cuando fuimos al texto griego. Él me dice que en Juan 20:28 hay una exclamación. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y le dice a los otros discípulos, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque, hasta que no toque sus heridas, no voy a creer que Él resucitó. Entonces Jesús se le apareció. Le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métale en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces este amigo me decía, entonces Juan, en este caso Tomás exclamó, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Que fue una exclamación. Le dije al amigo, vamos a ver el texto griego, a ver qué dice realmente allí. En el texto que dice, apekrité, respondió, y esta palabra voy a hacer un par de aquí. Respondió Tomás. Voy a detenerme aquí, porque en Juan 1:49 esa palabra aparece también, y mire lo que significa allí también esta palabra. Jesús le hace un llamado a varios discípulos, y entre ellos se encuentra un discípulo muy especial, que aparece aquí en el libro de Juan capítulo 1, y versículo 49, llamado Natanael. Entonces, dice allí, en el 48, Natanael le dijo, hablando con Jesús, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Natanael, apecrite, le respondió, a Natanael respondió. Versículo 49 sigue diciendo, Natanael le dijo, le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, Natanael, apecricé, le respondió a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí en Juan 20:28 encontramos algo bien interesante. Juan capítulo 20 y versículo 28.
Juan 20:28, dice en el texto griego, esta sección que me interesa. Respondió, apecrice, respondió, Tomás, Kai y dijo a él. Esta palabra eipen es un verbo aoristo indicativo de la tercera persona singular. Tercera persona es él, yo, tú, él. O sea, él dijo a él, o sea, a Jesús, Señor mío, Jocurios mu, Señor mío, Kai, con conjunción copulativa, Kai, y Joteos, Dios mío. Tomás no dijo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor mío! Cuando lo vio, no, Señor. Dijo, Tomás le dijo a él. Tomás dirigiéndose a Jesús. Respondió Tomás y le dijo a él, a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció, se dirigió a Jesús en este caso. Reconoció a Jesús como Señor y como Dios. Y que conste, Señor se le llama en el Nuevo Testamento a Jesús. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jocurios, Señor mío y Dios mío. Por cierto, esta misma expresión, pero a la inversa, aparece en Salmo 35:23. Voy a leer de aquí rapidito. En Salmo 35:23. Voy a leer el versículo 22 y 23. Tú lo has visto, Yahweh, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa. Dios mío, Theos mu, y Señor mío, Kai Kurios mu. Lo mismo. O sea que esta expresión a la inversa, Kai, mira cómo dice, Dios mío, Theos mu, y Señor mío, Kai Kurios mu. A la inversa, aquí dice Jo Kurios mu, Kai Joteos mu. Allá a la inversa, Joteos mu, Kai Kurios mu. Jo Kurios mu. Una aplicación que se le aplica en el Antiguo Testamento al Padre, en este caso a Yahweh, a Dios, y aquí se le aplica a Tomás a Jesús, por si acaso. Esto no es una exclamación. Juan se está dirigiendo a Jesús directamente como Señor mío y Dios mío. Esta palabra eipen auto, eipen auto, lo indica claramente. No hay forma de evadir esa interpretación. No hay forma, ¿ok? Así que entonces vemos que en el elemento paulino, de Juanino mejor dicho, el verbo es Dios, al igual que el Padre. Lo que es el Padre no es el verbo. Es único Dios, igual que el Padre, según Juan 1:18, uno con Theos, o único Hijo que es Dios también. Y también es Jocurios mu, Kai Jotheos mu. Es el Señor mío y es el Dios mío. Jesús también, por si acaso. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que fue el que él me saltó a lo último. A 1 Juan 5:20. Entonces él me dice que allí se aplica al Padre. Mire, yo le dije a él, se aplica a los dos. Ese versículo se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. Porque el antecedente de auto, el primer antecedente de auto, es el Hijo, no es el Padre, por si acaso. ¿Ok? Y en 1 Juan capítulo 5 y versículo 20 hay un elemento que no he visto a nadie que le preste atención a ese punto. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este en griego es hutos. ¿Cuál es el antecedente de hutos? En su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí hay una expresión, déjeme borrar aquí la pizarra, porque esto es importante, esto que lo entendamos. Voy a abrir un huequito por aquí. Alefinos, teos.
En el texto griego dice Joaletinos Theos. Aquí. Joaletinos Theos. Ya por poco de un artículo afuera. El verdadero Dios. Ahora, fíjese que el artículo definido Jo va ante aletinos. El verdadero Dios. Pregunto, ¿quién es el verdadero según el pensamiento juanino? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. Vamos a leerlo aquí rapidito. Me dan un momentito lo que lo busco. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Este que está hablando aquí nosotros que es Jesús. Y en esos términos se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis. El verdadero. ¿Y sabe qué es el verdadero? Joaletinos. El Joaletinos es Jesús en el pensamiento juanino. Así que con esto, cuando le presenté esta evidencia a este muchacho, a este joven, colgó el teléfono y no quiso seguir hablando. Y así son. Ellos llegan a tratar de aplastar a uno. Y a insistir, y a insistir, y a insistir. Me citó Hechos 28:6, que el apóstol Pablo fue llamado un Dios y allí la palabra aún no aparece. Es una formación griega totalmente diferente. Además, el contexto exige que se diga un Dios, porque eran los paganos los que decían que Pablo era un Dios porque no se murió cuando la serpiente lo mordió. Un asunto totalmente diferente y contextualmente diferente. Y la gramática y gramaticalmente diferente. ¿Okay? No es como Juan 1:1 en cierta medida, como ellos quieren hacer ver. Así que entonces, ¿qué dice Juan acerca de Jesús? Que es tan Dios como el Padre, que es tan eterno como el Padre, que el Padre no ha creado nada sin la intervención del Hijo, que el Hijo es Dios mío y Señor mío, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, que Él es único Dios igual que el Padre, o que es único Hijo que es Dios también, único Hijo que es Dios. Para Juan, Cristo es tan Dios como el Padre. Simplemente entendemos los cristianos que el Hijo, en este caso Jesús, el Verbo, se ofreció por nosotros mediante la agencia del Espíritu Santo, según Hebreos 9:14, para tomar nuestro lugar. Y entonces asumió una posición baja, menor, al hacerse hombre. Se desvistió de su gloria, se vació de su gloria y nació en un pesebre. Cambió su trono por un pesebre por amor a ti y por amor a mí. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.